Vamos arrancándonos en esta segunda parte. Saludo con gusto al doctor Alejandro Sánchez Flores, integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2. Con el gusto de saludarte. Nos acompaña el doctor Emanuel Ibarra, pediatra, infectólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. Bueno, pues a ambos les agradezco que estén con nosotros esta tarde. Les pido una opinión que vaya entre un minuto y medio para hacer más dinámico esta mesa, sobre todo por el desfase de las telecomunicaciones. Hace un momento me ponían en la mesa esta fórmula y con eso quiero empezar, una fórmula para que se pueda retomar el lugar en el que estaba México en cuanto a vacunación que se fue perdiendo. La fórmula tiene que ver con 4 puntos: voluntad política, una buena red fría, un personal capacitado, por supuesto, y el personal completo, y la aceptación social, que ese me parece es el más sencillo, hablando de que la gente se deje vacunar. ¿Están de acuerdo? Sí se necesita todo esto para que podamos retomar el lugar que tenía México a nivel mundial, hablando de la vacunación que se nos cayó y que se fue cayendo desde inicios del sexenio, mediados del sexenio de Felipe Calderón. El doctor Fidel Alejandro, contigo arranco, adelante. Perfecto, Gabriel, muchas gracias. Un saludo a todo el auditorio. Estoy de acuerdo y creo que incluso faltaría un punto, que es el desarrollo de vacunas por medio de la investigación. Es verdad que México tenía una gran tradición y digamos, reputación en toda Latinoamérica para la vacunación en mediados de los 90s o durante todos los 90s, y sí cayó esto por decisiones más económicas y políticas que otra cosa, al dejar de producir nosotros vacunas y comprarlas a otros países porque eran más baratas. Pero definitivamente ahorita es cuando más necesitamos regresar a esos esquemas. El doctor Kumate, que tuvo muchos aciertos en esta parte de diseñar, por ejemplo, los esquemas de vacunación, las campañas de vacunación, lo que conocíamos como la semana de vacunación, se vacunaba entre un 65 y un 85% de toda la población de manera sincrónica con los biológicos necesarios, y finalmente esto fue cayendo, y hoy en día me parece que es un acierto que se quiere retomar, pero hay que hacerlo de la manera correcta. Fíjate, doctor Alejandro, y ahorita quería retomar el tema de la vacuna patria, donde quedó justamente. Doctor Manuel Ibarra, adelante. Buenas tardes, Gabriel. Definitivamente primero que tiene que hacer es una voluntad política. México fue pionero a nivel de Latinoamérica en lo que son vacunas. De hecho, en 1973 se hace el Programa Nacional de Vacunación. En 1980 se empiezan con los días de vacunación o las jornadas intensivas, que posteriormente con los años y a partir de 1993 se vuelven estas semanas nacionales de vacunación, que lo que hacen es darle oportunidad a todos aquellos pacientes que no habían podido ser vacunados a que esto se actualizara. A partir de 2019 no hubo una prohibición, pero simplemente estas semanas nacionales desaparecieron, no se implementaron, y alabamos mucho que a partir de este año se vuelvan a tomar. Tiene que haber la voluntad política y eso implica un tiempo. Nosotros sabemos siempre cuántos niños en promedio nacen al año en México, y en base a eso podemos hacer proyección para ver cuáles son las vacunas que se requieren y solicitarlas por los medios que sean necesarios para apartar y tener disponibilidad de biológicos. Desafortunadamente, desde 1999, cuando se pasa y se forma Birmex, donde ya solamente se producían 2 biológicos, al momento México no produce ningún biológico para nuestra cartilla. Entonces dependemos de terceros y de programaciones. Si no las hacemos, no vamos a poder vacunas. Entonces sí, los 4 puntos que mencionó son vitales, pero sobre todo la decisión política de hacerlo. Esto no ha pasado hasta claro. Qué interesante. Ahora, me tengo que ir a la pausa, pero dejo esta pregunta, justo el punto que aportaba el doctor Alejandro, el desarrollo de vacunas.
vaya, preguntarle a ustedes, expertos, sobre pues en qué quedó la vacuna patria, más allá de dónde quedó este proyecto. ¿Esto de qué habla teniendo en cuenta pues, un país como México con 130 millones de habitantes? ¿De qué estamos hablando cuando se anuncia el desarrollo de una vacuna de este tamaño y que al día de hoy no tengamos absolutamente nada o que vaya muy atrasado este proyecto? ¿De qué estamos hablando más allá de pues el proyecto quedó olvidado? No lo sé. Bueno, me gustaría regresar con eso. Voy a la pausa y regresamos a esta mesa. Momento y pongo en la mesa hasta el mes de marzo de este año, entiendo, la vacuna patria está lista, pero sin fecha de salida. Es una vacuna que está evaluada o está siendo evaluada por el Laboratorio Nacional de Referencia de la COFEPRIS. Pero bueno, eso tiene que tener aspectos técnicos, científicos. Pero ¿en qué se traduce? Y esta es la pregunta para este bloque, doctor Alejandro. ¿En qué se traduce que este proyecto no avance? Estamos hablando de capacitación, de recursos. Yo creo que los políticos no se van a poner en un plan de que no avance este proyecto. Vaya, teniendo en cuenta el tamaño de lo que es México. Doctor Alejandro, adelante. Muy bien, pues mira, yo creo que la principal razón son recursos. Cuando empezó la pandemia y se hicieron 6 proyectos de desarrollo de vacunas, entre ellos uno fue la vacuna patria, y el gobierno inyectó solamente 56 millones de pesos. Para ponerlos en perspectiva, cuando se desarrolló la vacuna de Pfizer, donde había iniciativa privada, hubo un fondo internacional que dio $1 billón, o sea, $1,000 millones para desarrollar esa vacuna. Entonces, tenemos una diferencia abismal en cuanto a los recursos. O sea, yo creo que la capacidad tanto de recursos humanos como de científicos, como incluso de la industria, existe, pero hay muchas pruebas clínicas que se tienen que pasar, que son muy caras. De hecho, la vacuna patria se quedó en la fase clínica 1 y 2, pero falta la tercera fase, e incluso puede venir una autorización por parte de COFEPRIS todavía como en el rubro de uso de emergencia, pero finalmente esto, más allá de la voluntad política en su momento, no se dieron los recursos suficientes. Es difícil desarrollar una vacuna si no se tiene el dinero. Claro, por supuesto. Doctor Manuel, adelante. Sí, totalmente de acuerdo. Falta de voluntad y por otra cuestión, se politizó la vacuna. Se necesitan recursos. Es muy fácil desde un atril decir que se va a hacer algo. Cuando se trata con la vida de las personas y se les da esperanza por una vacuna que nunca llega, pues desafortunadamente esto nos habla de una falta de planeación realmente del personal a cargo. Cuando no se tiene en cuenta la salud de las personas, sino la cuestión política de cómo van a responder, no se le inyecta la suficiente cantidad de recursos. México tiene toda la capacidad para poder hacer vacunas, pero sin embargo no es una prioridad para nuestro gobierno, por lo menos para los gobiernos. Ese es el motivo por lo que esta vacuna no ha salido, a pesar de que ya tiene una autorización. Es fácil decirlo, pero implementarlo cuesta tiempo, cuesta dinero. Y lo mismo pasa con otros biológicos. No se le está inyectando el suficiente dinero, uno, a la compra oportuna, a la distribución, a la capacitación y a la red fría. Pues en algún momento trabajamos en instituciones. Claro. Sabíamos que un refrigerador podía echarse a perder y podíamos perder 500 vacunas porque no había presupuesto para componer el refrigerador, pero sí había para comprar vacunas. Entonces, esto nos da lo ilógico que puede suceder. Principalmente es la falta de planeación. Ahora, teniendo en cuenta los recursos que coincidimos, hace entonces, realmente hace digamos, ¿cómo explicarlo? Hace lógica que la iniciativa privada tiene que estar presente en tanto en el desarrollo,
obviamente la academia también, pero los laboratorios privados. No sé si la ruta de este gobierno actual, de esta administración actual, sea retomar esta parte, esto de buscar a los laboratorios privados y que también estén sumados a todo esto, inclusive al abasto de medicamentos, que entre todos estos medicamentos pues también van vacunas. Doctor Fidel. Sí, totalmente de acuerdo. La iniciativa privada tiene que involucrarse, y volvemos a tomar de ejemplo la vacuna de Pfizer. Pfizer es una compañía internacional, transnacional, que, como les decía, aunque recibió el apoyo del Fondo Monetario Internacional con $1 billón, eso nada más representó el 30% de la inversión que realmente se hizo, y que el 70% lo hizo Pfizer con inversión privada. Obviamente por eso la vacuna tiene los costos que tiene, pues finalmente son casi costos de recuperación, tampoco es que haya sido un gran negocio. Ahora, definitivamente aquí la vacuna Patria es una plataforma que desde el punto de vista científico es muy prometedora, porque es de producción barata y tiene una tecnología que nos va a permitir o que permitiría actualizar la vacuna conforme fueran saliendo nuevas variantes de una manera accesible. Pero definitivamente, como coincido con el doctor Manuel Ibarra, no hubo una planeación. Y entonces, al politizar algo que finalmente tiene un sentido, un propósito de salud, y que finalmente vemos las otras decisiones que se tomaron en el sector salud, desde las compras, el procedimiento de compras, antes también estaba la iniciativa privada ahí, y ahora el gobierno lo quiere centralizar todo y cree que comprar vacunas o cualquier biológico es como comprar un lápiz, y le da el mismo procedimiento, y no entienden que finalmente lleva una cadena de frío, que lleva una serie de pasos que el gobierno no tendría ni siquiera por qué preocuparse de eso, sino dejárselo a la iniciativa privada, que ya lo domina. Claro. Doctor Manuel, en este sentido, la iniciativa privada parecería que está retomando cierto papel preponderante. No sé si esa es la ruta a seguir de este gobierno, doctor. Es que se debe de trabajar en conjunto. El gobierno por sí solo, los gobiernos deben estar encargados de coordinar y dirigir, no de elaborar y hacer todo ellos solos. Entonces, si se logra una colaboración entre la industria privada y el área gubernamental, se lograría muchísimo. Desafortunadamente, en ocasiones la iniciativa privada tiene ciertas dudas por no contar con una seguridad jurídica en algunas cuestiones, y entonces las inversiones no llegan. Hace unos días, no fue el día de ayer, se anunció que aparentemente se va a dar mucho apoyo a las farmacéuticas en general. Esto es trabajar en conjunto, que el gobierno norme, ponga las normativas, pero que se apoye con personal capacitado, que puede ser a nivel privado y que pueda trabajar. Porque tratamos, los que nos dedicamos a la pediatría, a la infectología y sobre todo a la cuestión de las vacunas, es brindar la mayor protección posible contra una enfermedad potencialmente mortal. Contamos con muchos biológicos, pero estos no están llegando a donde se necesitan. Y ese es el principal motivo por el cual tenemos que empujar. Ahora, tengo 4 minutitos para cerrar y me gustaría preguntarles, ¿nos tiene que preocupar este incremento de casos de sarampión y tosferina, teniendo en cuenta el estado del sistema de salud de vacunación en el que estamos actualmente? Doctor Alejandro, su conclusión, adelante. Definitivamente es algo muy preocupante y sobre todo algo que es solucionable. Esto es el resultado de ver que el esquema de vacunación no fue el adecuado y que finalmente no se llegó a la cobertura necesaria para tener una inmunidad de rebaño, una inmunidad grupal. La mayoría de nosotros durante mucho tiempo no nos preocupamos de muchas enfermedades, incluso aún no estando vacunados, porque había este concepto de inmunidad de rebaño que, como ya hay muchos vacunados, a mí no me va a llegar el patógeno. Y aunque no estuviera vacunado, los demás me protegían. Ahora pues esta barrera se cayó y pues definitivamente es algo que hay que recuperar. Espero que el doctor Kersenovich, creo que lo tiene muy consciente, pero finalmente que lo doten de las capacidades para retomar los esquemas y las semanas y las jornadas de vacunación que teníamos antes. Antes uno salía a la calle y en el metro, los centros de salud te correteaban para vacunarte. Ahora es difícil que puedan encontrar los biológicos, aunque la gente lo vaya a pedir al centro de salud. Claro.
Doctor Manuel, tu conclusión, tienes un minuto. Sí, definitivamente tenemos que ocuparnos. Hasta 2016 teníamos una cobertura en niños menores de 5 años de alrededor del 98%. Esto para el 2020 bajó al 56%. Y ahorita tenemos aproximadamente niños menores de 6 años con esquema completo, andamos rondando el 48-50% de todas sus vacunas. En los casos de sarampión requerimos tener un 95% y andamos en un 70%. En el caso de tosferina, mucho más grave, llevamos ya por lo menos confirmados 51 pacientes fallecidos por falta de aplicación de la vacuna. Entonces tenemos que incrementar los niveles. Esperamos que estas semanas nacionales de vacunación nos ayuden a que todos los niños tengamos y seguir vacunando a diferentes edades. Hay que entender que no hay enfermedades porque nos vacunamos. Mientras nos mantengamos vacunados contra sarampión, rubiola, paperas, en fin, podremos evitar que se presenten. No son que enfermedades que hayan desaparecido. La única que hemos podido erradicar es la viruela. Muy bien, pues muchísimas gracias por esta mesa muy clarificadora, una mesa que no genere honorarios, por supuesto. A ambos les agradezco, doctor Alejandro, doctor Manuel, como siempre, muchísimas gracias por